La ley del karma dice que ante toda acción hay una reacción y depende de la intensidad de esta, la respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Las funciones de relación a nivel celular son aquellas que permiten recoger la información del medio que lo rodea. Esta lo hace a través de señales o de estímulos, pudiendo decir que el estímulo es una señal externa capaz de causar una reacción en una célula o en algún organismo. La forma de respuesta es a través de la sensibilidad o a través de la motilidad celular. La sensibilidad celular es la facultad que tienen todas las células para reaccionar frente a estímulos o cambios en el medio ambiente. Estos estímulos pueden ser diversos, como pueden ser de tipo químico, puede ser de tipo luminoso, eléctrico, mecánico. La motilidad celular, en cambio, se refiere al movimiento que ésta refiere. Este término en biología sirve para expresar la habilidad de moverse espontáneamente e independientemente. Está referida tanto a organismos uni como pluricelulares. Pero también se puede hablar de que esta motilidad se da a nivel de organismos, como por ejemplo la motilidad gastrointestinal. La irritabilidad celular en los seres vivos es la reacción frente a un estímulo. Este puede ser interno y puede ser externo, en cuyo caso modifica la conducta de los seres vivos, entendiéndose como por irritabilidad como la capacidad que tiene un ser vivo para reaccionar negativamente o positivamente ante el estímulo. Este tipo de movimientos se los conoce como tropismo o nastia. El tropismo, que es un fenómeno biológico que nos indica el crecimiento o cambio de la dirección de un organismo. Esto se da normalmente en una planta, como respuesta a un estímulo medioambiental. Los tropismos pueden diferir de las nastias porque estas no son respuestas direccionales. En cambio, una nastia, pues, es un movimiento pasajero en determinados órganos de un vegetal. Por ejemplo, las vacuolas, ¿qué hacen? Absorben agua y pueden cambiar la dirección de la célula por el peso, por el movimiento, y puede ser de carácter difuso, por lo tanto es solo momentáneo. Y el momento que extrae el agua de su contenido interior, ¿qué hace? Esta ha perdido el volumen y por lo tanto el movimiento se lo hace más rápido. El taxismo, denominamos nosotros taxias o taxismos al movimiento o desplazamiento orientado de un organismo como respuesta a la percepción de un estímulo. Por ejemplo, la fototaxia es la reacción ante la luz de cualquier organismo. Cuando nosotros hablamos de percepción de la información, tenemos que hablar de que hay unos órganos sensoriales por medio del cual los estímulos son absorbidos y por lo tanto emiten un tipo de reacción. En la percepción de la información se da por medio del órgano de los sentidos, es decir, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, la vista. Pero para poder recibir o para poder percibir, siempre habrá un sistema que se encargue de la percepción de estos elementos. La misma que tendrá que procesarla para después emitir una respuesta. El sistema nervioso en el ser humano se encarga de procesar toda esta información a través de una red compleja de nervios. Estas células, las neuronas, pues llevan mensajes desde el cerebro y la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. El sistema nervioso puede ser el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico a través de células
gliales y neuronas. El sistema nervioso central, podemos decir, lo forman el cerebro y la médula espinal. Es el principal centro de procesamiento de todo sistema nervioso. Coordina todas las funciones del cuerpo. En cambio, el sistema nervioso periférico está formado por una gran cantidad de nervios. Controla la respiración, los movimientos voluntarios. En este sistema, o sin este sistema, el cerebro no podría recibir la información y tampoco podría responder, y por lo tanto no favorecería la supervivencia del ser humano. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso central lo podemos distinguir de la diferente forma. Primero, un sistema nervioso somático, que es el conjunto de neuronas que hacen posible que haya acciones voluntarias. El sistema autónomo o vegetativo, que es el encargado de realizar todas las funciones de forma involuntaria. Aquí se incluyen los sistemas nervioso simpático y parasimpático. Y el sistema nervioso entérico, que se encuentra únicamente en la pared interna del tubo digestivo. El sistema endocrino, aquel que va a dar la respuesta al estímulo a través de la vía sanguínea, es un conjunto de órganos que secretan unas sustancias llamadas hormonas. A este sistema también se le conoce con el nombre de glándulas de secreción interna. ¿Por qué? Porque su contenido no lo hace a través de conductos, sino que lo hace a nivel sanguíneo. Es decir, estas hormonas, que son sustancias químicas localizadas en estas glándulas endócrinas, también puedes encontrar en células epiteliales intersticiales, y desde el punto de vista químico son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente de proteínas. Son activas en muy pequeña cantidad. La función hormonal va a provocar en el organismo la velocidad de crecimiento, actividad de los tejidos, el metabolismo, desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales y el comportamiento y conducta de los seres humanos. Para que haya esta acción, deben existir varios tipos de receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales son órganos sensibles a varios tipos de estímulo, existentes en el medio interno y en el medio externo. Y estos los transforman en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, donde son interpretados para obtener cualquier tipo de información del entorno y generar una respuesta adecuada. Hay órganos sensoriales externos que obtienen información del mundo exterior, como son los órganos de los sentidos: la lengua, la piel, la nariz, los ojos, el oído. Al mismo tiempo, los seres vivos necesitan de una información de los órganos internos para propiciar el estado de equilibrio indispensable que necesita la homeostasis. Estos receptores son de varios tipos, o se los divide en mecanorreceptores, que son los responsables del sentido del tacto, es decir, de la captación de las presiones sobre la piel. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, que son los que se encargan de emitir una respuesta a una caída de una gota de agua en la piel o en el cabello, porque responden también a través de los sensores que se encuentran en la epidermis del ser vivo. Hay unos quimiorreceptores, como su nombre indica, son productos químicos, que es un receptor sensorial que traduce una señal química en un potencial de acción. De otro modo, este es un receptor capaz de captar ciertos estímulos químicos del ambiente. ¿Qué provocan en eso?
En primer lugar, hay centrales y periféricos. Los centrales son aquellos que a nivel del bulbo raquídeo puede ejercer su acción. Por ejemplo, en los nervios, en el noveno par, el nervio glosofaringio y el décimo, que es el nervio vago. Nos ayudan a medir el pH del líquido cefalorraquídeo. A nivel periférico, responden a los índices de oxigenación o de hipooxigenación y el exceso de dióxido de carbono. Los termorreceptores, como les decía, tienen la capacidad micrométrica de la célula nerviosa, de las glías, que son casi invisibles y recogen los cambios de la temperatura a través de corpúsculos. Por ejemplo, en el calor, los corpúsculos de Ruffini, y en el frío, los corpúsculos de Krauss, que permiten regularizar la temperatura corporal. Los fotorreceptores, en cambio, son neuronas especializadas, sensibles a la luz, localizadas en la retina. Son unas células más especializadas y complejas del cuerpo humano. Realizan la conversión de la luz en impulsos nerviosos que el cerebro transforma en imágenes. Por ejemplo, los conos, que perciben el color, los bastones, que absorben el brillo, la iluminación, y que durante el día pues trabajan de forma mínima, pero en la noche estos se multiplican para adaptar la intensidad de la luz. Y las células ganglionares, que actúan o son células muy sensibles, que no todos los seres humanos lo tienen, sino pacientes que padecen de albinismo. En cambio, hay otro tipo de receptores que son los nociceptores. Estos son aquellos que emiten señales del sistema nervioso central y se transmiten al y el cerebro. Estos se sitúan en distintas partes del organismo y por lo tanto este tipo pueden localizar o están identificados con el dolor. Entonces, encontramos en el nociceptores el tipo de dolor, que puede ser punzante, puede ser lacerante, la intensidad, que puede ser leve, que puede ser agudo, muy agudo, la cronología. Estos nociceptores puede ser que se presenten en el día, en la noche o a determinada hora. La ubicación puede ser a nivel del cerebro, a una cefalea muscular, un dolor tipo cólico, un dolor óptico, y el estímulo. El ticue de los nociceptores permite que nosotros ubiquemos o clasifiquemos a los tipos de dolor. Y este estímulo puede ser el frío, el dulce, lo caliente, lo helado, y la reacción que compensa al tipo de acción que hemos recibido. Todos los seres vivos reaccionamos ante una acción. Esta acción se denomina estímulo. Puede ser positivo o puede ser negativa la reacción. Se da netamente en el arco reflejo. Es decir, si hay una neurona aferente que recibe el estímulo, esta procesa a través de la médula espinal toda la información y responde a través de la vía muscular con una neurona eferente. Esos son los sistemas de relación celular y orgánico.